Bueno, entonces en la 5 dice que las normas internacionales de auditoría son base, ¿verdad? O requieren que el auditor tenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, ¿verdad? Entonces el auditor, a la hora que hace su revisión, tiene que saber que realmente esos estados financieros están bien hechos. O sea, tiene que buscar todas las maneras, técnicas, medios para darse cuenta que las cantidades que vienen en el estado de resultados y en el balance general, esas cantidades son relativamente correctas. Y estamos hablando de relativamente correctas porque vamos a ver que debe de haber un error razonable entre todos. Nadie es perfecto y aunque todo el mundo pensamos que la contabilidad es cuadrada, pues bueno, no precisamente, ¿verdad? Entonces el auditor debe tener un margen de error, ¿verdad? Y lo debe determinar dependiendo de la empresa. Volvemos a lo mismo, lo que les decía ahorita. Si es una empresa que maneja 100 millones de pesos por mes, y si hay diferencias de 6,000, 7,000 pesos, pues están dentro del margen de error, ¿verdad? Te digo, esa empresa se los gasta en los chicles, en los pasteles para los empleados, en lo que sea. Pero, pues una empresa que tiene 50,000 pesos mensuales, pues ya 6,000 pesos en diferencias, pues es un montón, ¿verdad? Es mucho. Entonces, sí hay que ver qué onda. Dice el párrafo 6, el concepto de importancia relativa. Sí, ¿alguien iba a comentar algo? No. Ok. ¿No? El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la ejecución de la auditoría, así como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría. Bueno, el párrafo 6, lo voy a ir resumiendo. Básicamente nos habla de que también en la auditoría no puedes revisar todas las operaciones, ni te puedes enfocar en cada cosa. Para hacer una auditoría vamos a aprender o vamos a ver que hay cuentas que tienen importancia relativa, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en una cuenta, en una empresa, por ejemplo, de agricultura y de ganadería, ¿qué es lo más importante que pueda revisar un auditor? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Es una empresa de agricultura y de ganadería bastante grande? ¿Cuál sería la cuenta en que pudiera tener, que si reviso esa cuenta y si esa cuenta está bien, normalmente toda la operación significa que está relativamente bien? Pues la de Una empresa de agricultura de bancos. ganadería, ¿vale? Bancos. Bancos, eso es una de las cuentas que vamos a revisar siempre, bancos, y por ejemplo el inventario, ¿no? O sea, una empresa de agricultura y de ganadería, cuando realmente distinguimos que sí son esas cabezas de ganado, que sí son esos kilos de carne o que sí son esas toneladas de, de, del producto agrícola, pues significa que entonces todo lo demás está bien. O sea, si eso lo tiene bien cuadrado la empresa, pues lo demás relativamente va a estar bien. Entonces ahí es donde nos vamos a enfocar. Esa es una cuenta que tiene importancia relativa. ¿Ok? Entonces la importancia relativa está muy relacionada con el riesgo también, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si la empresa gana 100 millones de pesos al mes y 6,000 pesos, si hay diferencias de 6,000 pesos, pues no tiene importancia relativa, ¿verdad? No tiene importancia relativa, pero si gana 50 y hay diferencias de 6,000, de 4,000, de 5,000 pesos, tiene importancia relativa, porque ya es una cantidad importante, porque ya estamos hablando del 5 y del 6%, ¿verdad? Del otro modo, si hablábamos del 1, del 2% o de menos, pues no tiene importancia. Entonces, y también hay que aprender, tenemos que aprender a que depende de a qué se dedica cada empresa, pues no se revisan todas las cuentas, ¿verdad? Hay que saber qué cuentas ir a revisar. Un auditor no va a llegar a hacer la contabilidad de nuevo. O sea, revisar todo es volver a hacer una contabilidad. Pues no va a ser. Tampoco no se puede. Tiene que llegar a cuentas específicas, como mencionaba ahorita. Bancos es de ley, o sea, en cualquier auditoría hay que revisar que el banco se esté cuadrado. Y si es una empresa industrial, bueno, pues producción en proceso, almacén, ¿verdad? Las cuentas importantes de las empresas industriales, ¿verdad? Si es una empresa comercial que compra y vende, bueno, pues también el almacén, ¿verdad? La cuenta de ventas, ¿verdad? Llegar y revisar ventas, o sea, si tus ventas están cuadradas y están bien, pues que es la cuenta más importante que tú tienes,
pues entonces lo demás va a estar relativamente bien, ¿verdad? Entonces, de eso habla la importancia relativa. ¿Cuáles son las cuentas que son importantes dependiendo de la empresa? No todas las empresas tienen la misma importancia en las cuentas. Por ejemplo, vas a revisar una cuenta de servicios. Por ejemplo, vas a revisar, no sé, una empresa de Uber. Vas a hacer una auditoría a un Uber, que es una empresa de servicios. Pues no tienen inventario, ¿verdad? No tienen inventario, no tienen nada. ¿Qué vas a revisar? Pues la cuenta de ingresos, ¿verdad? La cuenta de ingresos, la cuenta de gastos y el banco nada más. O sea, revisando esas tres cuentas, pues ya lo demás no tienen inventarios, no tienen mercancías, no tienen nada. Perdón. Pero si es una cuenta, si es una empresa ganadera o agrícola, pues vas a revisar de manera importante lo que es el inventario, las mercancías, ¿verdad? Saber si es cierto que tienen eso que dicen que tienen, ¿verdad? Si son las toneladas que dicen que son, todo eso. Perdón. Entonces, dice el 7, las normas internacionales de auditoría contienen objetivos y requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar. Entonces dicen que aquí las normas nos van a dar requerimientos y objetivos para poder revisar las cuentas respectivas. Aquí nos va a decir cuál es el objetivo de esta cuenta que vas a revisar y cuál es la guía que tienes que seguir para revisarla. Dice que tenemos que identificar y valorar los riesgos de la incorrección material debido a fraude, error, basándose en el conocimiento de la entidad. O sea, cuando tú estás revisando una empresa, pues tienes que saber más o menos en qué anda esa empresa, ¿verdad? Tampoco no vas a aceptar una auditoría sabiendo que esa empresa está bien quemada, ¿verdad? O está bien, tiene mucha sospecha de que hace cosas fraudulentas o que anda en lavado de dinero o que anda en cosas así. Pues ni te mete uno en esas cosas, ¿para qué? ¿Verdad? Lo único que va a hacer uno es meterse en un problema grave, ¿verdad? Pero pues si es una empresa que no está relacionada ahorita con ningún tipo de esas cuestiones, pues bueno, ¿verdad? Tienes que identificar y valorar los riesgos. Obtener evidencia de auditoría suficiente. ¿Qué significa? Que cuando haces una auditoría tienes que tener los documentos en la mano para respaldar la decisión que tú vas a tomar en la auditoría, ¿verdad? Si tú estás diciendo de que en tu dictamen de que está positivo, de que las cosas están bien hechas, entonces tienes que tener la evidencia de que las cosas están bien hechas. Si tú les vas a decir en su dictamen que está negativo, que están mal hechas, tienes que tener la evidencia de que las cosas están mal hechas, ¿verdad? Oye, no, pues el dictamen es negativo, ¿verdad? Tus estados financieros no tienen nada que ver con las NIF, no están hechas bien conforme a las NIF, hay muchos errores, muchas diferencias, la auditoría te salió mal y es negativo. Ah, caray, pero ¿por qué? No, pues tienes que tener las evidencias. Mira, aquí tengo yo mis papeles de trabajo, donde revisé tu cuenta de bancos, nada que ver, donde te revisé tus clientes, donde revisé proveedores, tus gastos, en todo hay diferencias grandes, hay errores de procedimientos, o sea, tú tienes que tener todo en papel bien hecho para poder sustentar eh, tu decisión en la auditoría. 8. La forma en que el auditor exprese su opinión dependerá del marco de información financiera y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Entonces, como tú vayas a emitir el dictamen, pues depende mucho de a quién se lo vayas a dar y de todo. Aquí en México, a la hora de que se hacen dictámenes fiscales, bueno, hay un formato para presentarlo y hay un programa que se llama CIPRED, Sistema de Presentación de Dictamen, y se hace a través de internet. Entonces, ya, ya se verá cuando lleguemos a esos temas cómo se presenta el dictamen. Hay veces que lo puedes presentar así en escrito libre, redactado, ¿verdad? O si es fiscal, si es para entregar a la autoridad, o sea, si tú se lo vas a entregar a la autoridad diciendo que esta empresa está bien o mal, hay un sistema especial que se llama CIPRED, y así. El 9 dice, asimismo el auditor puede tener otras responsabilidades de comunicación e información con respecto a los usuarios, a la dirección, a los responsables del gobierno de la entidad o a terceros ajenos en relación a cuestiones que surjan en la auditoría. Entonces, aquí nos habla también de que incluso puede comunicarse con otras personas que no sean la entidad, como por ejemplo con los clientes o con los proveedores, para confirmar información. A la hora de hacer auditoría, el auditor puede hacer, por ejemplo, una llamada a un proveedor. Oye,
estoy haciendo la auditoría a la empresa Juanito S.A. y me dice que te debe a ti 20,000 pesos, ¿sí te los debe o no te los debe? Aquí está en su contabilidad. No, pues sí, sí me debe 20,000. O no, me debe mucho más, ¿verdad? No, no, mire. Y obviamente que el proveedor pues debería de comprobarte o de documentarte cuál es la deuda que él tiene en realidad. Y si el proveedor te dice, te manda los documentos que acreditan que, sí, que el cliente que estás auditando sí le debe más, pues ahí ya vas viendo, ¿verdad? Entonces hay muchas formas en que podemos revisar las cuentas. Y ya para terminar, vamos a ver los objetivos globales del auditor, que es de lo que trata esta norma. Dice, en la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales son los siguientes. ¿Para qué hacer una auditoría? Número uno, la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido, fraude o error. O sea, hace que están bien hechos, ¿verdad? Que no tienen errores en las cantidades muy grandes, sino que están relativamente bien hechos y que permitan al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. O sea, hace que si están hechas conforme a la NIF. Y número dos, la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las normas internacionales de auditoría a la luz de los hallazgos del auditor. O sea, tiene dos objetivos globales el auditor. Revisar si están bien hechos y dar la opinión de si están o no están bien hechos. O sea, esos son los dos objetivos globales. Revisar si están bien hechos y emitir su opinión. ¿Okay? Dice, en todos los casos en los que no pueda obtenerse una seguridad razonable y dadas las circunstancias una opinión con salvedades, el informe de auditoría no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros de las normas de información las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al encargo. Si yo estoy auditando y luego empiezo a pedir información y no hay, oye, pues dame un balance general. No, pues no hacemos balances, no hay manera de que te hagamos uno. No, pues oye, pues bueno, es un inventario. No, no hacemos inventario. No, pues, o sea, ahí no hay manera en que tú puedas emitir una opinión para empezar. Pues obviamente va a ser negativa, pero pues aquí lo que recomiendan es, pues no emitas una opinión si ni siquiera tienes los documentos necesarios, ¿verdad? Entonces, pues dice que mejor abandones, o sea, que les digas, ¿sabes qué? No hay manera de hacerte una auditoría, no tienes ni siquiera documentos, ¿verdad? O sea, ¿a qué le hago una auditoría si la auditoría es a los estados financieros y no tienes estados financieros? Entonces, ahí pues no puedes seguir porque no va a haber una seguridad razonable de nada, ¿verdad? No va a haber una seguridad razonable, entonces cuando el auditor ve que en esa empresa no hay una información correcta, o ves que dices, no, es que desde un principio yo sé que no hay una seguridad, pues mejor, es más, ni siquiera puedo emitir una opinión con salvedades, pues mejor dice que renuncies al encargo, que le digas, no, gracias, no te hago la auditoría porque ni siquiera tengo el material para hacerte la auditoría. ¿No? Entonces, esa es una. Y aquí vienen ya las definiciones, vienen definiciones de lo que es marco de imagen fiel, algunas cosas, marco de cumplimiento, que es evidencia de auditoría. Pues, evidencia de auditoría son los documentos o la información. Dice que la evidencia debe tener suficiencia, ¿verdad? O sea, que debe ser suficiente. Definición de riesgo de auditoría, dice riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Les decía, el riesgo de auditoría es eh, lo que tú estás dispuesto a dejar pasar de diferencias, ¿sí? y seguir diciendo que están bien. Por ejemplo, una empresa que maneja millones de pesos, pues tu riesgo de auditoría pueden ser, no sé, 10,000 pesos, 10,000, 20,000 pesos, un 1, 2, 3%, hasta 10% si quieres. Entonces, mientras no haya diferencias arriba del 10%, está bien. ¿Ok? Ese es el riesgo de auditoría. Auditor, ¿verdad? ¿Qué es un auditor? Ya, todos estos son conceptos que los puedes ir leyendo. Entonces, pues esta es la norma 200, les digo, las vamos a ver así, bien rápidas porque son un montón y están bien largas. Y tenemos nada más 4 clases. Entonces vamos a ir viendo
rápidamente lo más básico de cada norma. Pues esta es la norma 200 que habla básicamente de cuáles son los objetivos globales que debe alcanzar un auditor. Y aquí vienen ya los requerimientos que tiene que tener el auditor, ¿verdad? Debe tener juicio profesional, escepticismo, requerimiento de ética, de la evidencia de auditoría y así. Entonces, pues esta es la 200. En la siguiente clase yo creo que ya podemos ver incluso hasta 2, nos vamos a ir más rápido, ¿verdad? Ir viendo la 210, la 220, la 300 y así. Tenemos que ver de perdida hasta la 800. Así rapidito nos vamos a ir viendo. Esperamos ir repasando rápidamente lo más básico de cada una de las normas. Como esta es la primera, pues sí nos duramos un poquito más. Pero ya la siguiente clase yo creo que sí nos vamos a ir más rapidito, viendo lo más básico de cada una de las normas. ¿Ok? Ok. Pues Ok. sería todo por hoy. ¿Qué vamos a presentar de carpeta de evidencia? De carpeta de evidencias, un resumen de las normas. Quiero que hagan de cada una de las normas un extracto o un resumen de lo más importante de esa norma. Por ejemplo, aquí la 200 que ya vimos, que me digan, bueno, la 200 habla de que el auditor debe lograr dos objetivos. El objetivo es revisar si los estados financieros están hechos conforme a las normas de información financiera y emitir una opinión. Eso. Así de cada una de las normas. Con eso, así hasta un parrafito o dos parrafitos de cada una de las normas. Nomás la idea... ¿Va de 200 en 200 o de 201, 202? No, se me hace que estas van de 10 en 10, ¿eh? No recuerdo muy bien porque, la verdad, como no hacemos, o sea, normalmente de auditorías no es algo que se haga muy seguido, no crean que las lee uno todo el día, pero creo que estas van de 200, de 10 en 10, la 210, 220, 230, creo que sí. ¿Cuántas son? Pues hasta la 800. Ah. Sí, 210. 210. Sí, Va de 200. 10 en 10. Ajá, van de 10 en 10. Pero no se quedan, o sea, no son, por ejemplo, son como nada más llega como a la 230 o 240. Y luego ya están las 300. O sea, tampoco son 100 ni 10. Ok. Sí, no. Okay. Entonces, y ¿Nos sirve vamos a basar en este material que nos va a enviar? Sí, en el nuevo, porque se me hace que está más claro y el otro está como que no está igual. Okay. Este está más claro. Sí. Ahorita yo creo que se los envío para que ya lo tengan hoy. Para iniciar. Sí, muy bien. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos el siguiente sábado con el favor de Nos Dios. vemos. Hasta luego.